estás. Si te gana la risa por la pluma que no avisa, lo pedo estás. Lo pedo estás. Tiene una revolución, tiene una revolución, lo pedo estás. Lo pedo estás. Y si hay revolución con definición, lo pedo estás. Lo pedo estás. El momento de un SCP-001 cuando raya el alba. Vamos. Llevas días caminando, te duele el cuerpo, estás empapado de sudor por el calor del sol que cae sobre tu cabeza. Y sin embargo, estás envuelto en capas sobre capas de ropa. Incluso tu cara está cubierta y estás usando gafas negras gruesas para que no quede expuesto ni un solo centímetro de tu cuerpo. Tu viaje ha sido largo y sientes que podrías morir de agotamiento o de sobrecalentamiento debido a estas múltiples capas de ropa. Pero morir es mejor que estar expuesto. Lo viste suceder cuando todo tu equipo cambió. No se puede confiar en la luz, ni siquiera por una fracción de segundo. Ha sido así durante años. Has aprendido y sobrevivido a través de una experiencia dolorosa. Muchos de los que solías conocer no pueden decir lo mismo. Has estado solo durante tanto tiempo. Es posible que hayas perdido toda esperanza si no fuera por la señal de socorro proveniente de una instalación de contención de la Fundación SCP cercana, el Sitio 46. Cualquier tipo de sobreviviente sería mejor que nada. No importa en qué estado se encuentren, lo que importa es que continúen siendo humanos. Encuentras el camino hacia una abertura en la ladera de una montaña y te deslizas dentro de la cueva esperando que no te vean. El mundo entero está plagado de esas cosas. No puedes dejar que te vean. Mientras caminas por la cueva hacia la entrada, ves lo que parece ser un enorme rastro de caracol de color negro salpicado en el suelo, que conduce a la instalación. Intentas evitarlo y sigues adelante. Ni siquiera necesitas una tarjeta para entrar. La puerta se ha dejado entreabierta. La instalación apesta a esas cosas, pero no puedes ver ninguna de ellas. Solo esperas que hayan continuado y hayan dejado algunos supervivientes humanos a su paso. El lugar parece abandonado. Cada paso que das resuena en los pasillos vacíos. Cuando descubres que el ascensor está descompuesto, subes las escaleras hasta el nivel B5, contención Keter. Por suerte para ti, parece que todas las celdas están vacías. Los horrores que se guardaban dentro de ellas han desaparecido hace mucho tiempo. Sigues siguiendo ese rastro negro y viscoso hasta que encuentras una oficina abandonada. Ya no hay gente aquí, solo una barricada rota, algunos frascos de medicamentos vacíos y un cubo que la gente dentro de la oficina aparentemente había estado usando como inodoro. Suspiras de decepción al no encontrar a nadie vivo aquí, pero al menos te sientes aliviado de estar fuera del sol. Puedes finalmente quitarte la chaqueta y la capucha. Con los ojos descubiertos notas que una terminal de computadora cercana todavía está encendida. Te sientas en el escritorio y enciendes el monitor. Debido a los procedimientos de emergencia implementados en un escenario de clase K como este, las salvaguardas ya no se aplican. Puedes acceder a toda la información que necesitas, hasta averiguar qué sucedió realmente. Bajo el brillo tenue de una luz de emergencia cercana, ves una forma oscura que se desplaza a través de los pasillos en la sombra. Te tensas, luego exhalas mientras te deslizas hacia un pasillo contiguo. Estás a salvo, por ahora. El terminal finalmente ha cargado y autenticado tu acceso. Estás mirando el archivo de la propuesta de SD-Log para SCP-001. Cuando raya el alba. Es el único nombre que puedes darle al apocalipsis que tu mundo está experimentando actualmente. Esta es una de las únicas anomalías en toda la historia de la Fundación SCP en recibir la clase de contención Apollyon, lo que significa que la contención es realmente imposible. SCP-001 es el enemigo más peligroso al que se han enfrentado la Fundación y el planeta Tierra. Siempre ha sido un principio de la Fundación SCP luchar en la oscuridad para que el mundo civil pueda prosperar en la luz. Pero ahora, la luz se ha convertido en el enemigo. Cualquiera que esté expuesto a cualquier cantidad de luz solar, incluso durante el más breve periodo de tiempo, está sujeto a los efectos de SCP-001, y esos efectos son más que horripilantes. El administrador de la Fundación SCP publicó un memorando urgente que le decía al personal de la Fundación que se dirigiera al sitio 19 a toda costa, porque necesitaban toda la ayuda que pudieran. Aquellos expuestos a SCP-001 en el proceso ya no se consideran humanos. Su nueva designación es SCP-001-A.
Estas nuevas entidades deben evitarse a toda costa, pero en caso de emergencias, el administrador dice que está permitido cortar partes de sus compañeros transformados y comerlos para evitar morir de hambre. No debes intentar matarlos, ya que no tendrás éxito, simplemente te pondrás en riesgo. Cuando el Sol cambió y se convirtió en SCP-001, afectó instantáneamente a 6.800 millones de personas inocentes. En el segundo en que la luz visible los tocó, ya fuera del Sol mismo o incluso reflejada en la Luna, sus cuerpos se licuificaron, derritiéndose como la cera de una vela en charcos de lodo gelatinoso vivo. Este efecto tampoco está aislado a los humanos. Cualquier entidad biológica expuesta a la luz solar se sometió inmediatamente al mismo proceso de fusión irreversible que los convirtió en SCP-001-A. Y el horror apenas acababa de comenzar. Las personas transformadas en SCP-001-A conservarán matices de su inteligencia y personalidad anteriores. Incluso pueden intentar convertir su nueva masa pegajosa en una forma que se parezca a su forma original. Sin embargo, estos individuos perderán el sentido de sí mismos si entran en contacto con otras instancias de SCP-001-A. Cuando se unen, las instancias de 001-A se unirán a nivel molecular, convirtiéndose en horribles y gigantescas masas con un solo propósito: integrar más materia a sus cuerpos. Por eso hay que evitarlos a toda costa. Continúas buscando respuestas en la terminal de la computadora. Quizás se implementó algún tipo de plan de contingencia para esto, alguna forma de revertir los efectos, o al menos escapar de la pesadilla en la que se ha convertido la Tierra. En cambio, te encuentras una serie de archivos adjuntos vinculados al archivo de SCP-001, que detallan lo que parecen ser los últimos días de las personas de estas instalaciones. Los más destacados fueron la investigadora, la doctora Logan Igota, su pareja, Ari, un oficial de seguridad llamado el comandante Anand, y algunos otros. La doctora Igota se había encerrado en su oficina, donde grabó sus últimos mensajes al mundo. En el primer registro de audio, la doctora Igota y sus compañeros parecían asustados, pero esperanzados de que pueda haber alguna forma de salir de esto. La doctora Igota informó que la mayoría de los trabajadores de la instalación se transformaron durante el evento inicial. Sus cuerpos derretidos se habían fusionado fuera de las instalaciones y ahora estaban tratando de abrirse camino de regreso. Sin embargo, las defensas se habían mantenido hasta ahora y parecían seguros de que aguantarían el tiempo suficiente para encontrar una forma de escapar de esta situación. Abres el segundo archivo adjunto, un informe de incidente, y te das cuenta de que es posible que las cosas no hayan sido tan esperanzadoras. Ella informó haber escuchado la enorme masa de criaturas derretidas golpeando la puerta afuera nuevamente, rogándoles que salieran y experimentaran el sol con ellos. Querían desesperadamente aumentar su biomasa en constante crecimiento. Para experimentar con lo que sucedería exactamente, enviaron a uno de los pocos clase D restantes con un traje protector completo. No duró mucho. La enorme criatura lo agarró con tentáculos hechos de carne reconstituida. Comenzó a arrancarle el traje protector mientras gritaba pidiendo piedad. Era un monstruo formado por decenas de personas y animales. No había manera en que pudiera luchar. En el momento en que el sol tocó su piel, se derritió y fue absorbido por la gran masa que lo sostenía en el aire. Las armas fueron ineficaces contra esta superentidad SCP-001-A. El fuego no servía de nada. Parecía que las temperaturas extremadamente bajas eran la única forma de ralentizar las inmensas masas, e incluso entonces no de forma permanente. Había un rayo de luz en la oscuridad. El director del sitio tenía un túnel secreto debajo de su oficina conectado a un tranvía que, con suerte, podría llevarlos al sitio 19 sin riesgo de exposición a SCP-001. Era un buen plan, y con mucho la mejor opción que tenían disponible. Pero los mejores planes a menudo no funcionan en la práctica. Abres el siguiente archivo adjunto en la terminal. Esta vez es una transmisión de video. De hecho, puedes ver a la doctora Logan Igota y se ve angustiada por lo que ha experimentado. Resulta que mientras los demás, incluida su compañera Ari, intentaban salir por el túnel, algo había sucedido. La doctora Igota escuchó la voz de Ari por su radio, pero había algo extraño en ella, demasiado bajo, demasiado gutural y lleno de gorgojeos. SCP-001 la había alcanzado. Fue cambiada. El monstruo se había arrastrado por el techo. Los había tomado a todos y los había convertido en algo menos que humano.
Cualquier esperanza de escapar ahora había desaparecido. Ari le dijo a la doctora Higota que estaría bien, que era un día tan brillante, hermoso y soleado afuera, y que lo estaba desperdiciando encerrada dentro de esa oficina. Atormentó a la doctora Higota con sus recuerdos compartidos de picnics en el parque en los días soleados del pasado. El monstruo, con la voz de Ari, hizo todo lo posible para tratar de convencer a la doctora Higota a renunciar y unirse a ellos, pero la doctora aún no estaba lista para irse. Apartas la vista de la pantalla cuando escuchas un sonido en la esquina. Ves un charco oscuro de una sustancia desconocida y luego unas manos esqueléticas que se elevan de él. Las manos salen del charco, seguidas de un rostro esquelético cubierto de pelo enmarañado. Te contienes para no gritar, hasta que un destello de una luz de seguridad cercana hace que la figura desaparezca. Es un charco normal de nuevo. Tu mente está jugando juegos contigo. Abres el siguiente archivo adjunto, otro video, y ves que la condición de la doctora Higota se ha deteriorado. Se ve pálida, frenética y delgada. Está usando un cuchillo para lanzar su propia sangre sobre un trozo de pergamino manchado cubierto de extraños símbolos. Higota desvarió sobre su teoría. ¿Qué pasaría si 001 tomara las mentes y los cuerpos de sus víctimas, pero no sus almas? Mediante la realización de algún tipo de ritual de sangre arcana, esperaba al menos rescatar y conservar el alma de Ari, incluso si su mente y su cuerpo se perdían. Abres el siguiente archivo adjunto. Parece que el ritual de Higota funcionó, pero no de la forma que esperaba. El alma retorcida de Ari, enloquecida por SCP-001, se había apoderado del archivo. Comienza a corromper el texto del archivo de SCP-001 y lo convierte en una locura sobre lo inútil que es luchar. Luego pasa a una transmisión de video aún más aterradora. La doctora Higota mientras duerme, dando vueltas y vueltas en una cama improvisada en la esquina de su oficina. La cámara se acerca a ella en primera persona y se detiene sobre su cuerpo dormido. Una mano aceitosa y esquelética pasa por delante de la cámara y pasa los dedos por el cabello de la doctora Higota. Es exactamente la misma mano que viste saliendo de ese charco negro antes. Debes haber visto el espíritu persistente de Ari. Con un nudo en la garganta, abres el siguiente archivo adjunto y miras el video. Ves a la doctora Higota, ahora desesperanzada. Había sido perseguida por el espíritu demoníaco de Ari durante mucho tiempo y claramente le ha pasado factura. Está agitando una pistola mientras habla. Cree que solo hay una forma de escapar, pero no esta. No quiere que el arma llame la atención sobre su cuerpo. Ella no quiere formar parte de esa masa, incluso si está muerta. Abre un cajón del escritorio en el que está grabando y coloca el arma adentro. Luego la doctora Higota se disculpa con sus seres queridos, que probablemente estén muertos o asimilados hace mucho, y apaga la grabación por última vez. En ese momento te das cuenta que hay un solo cajón en el escritorio frente a ti. Cuando extiendes la mano y la abres, ves que la misma pistola que sostenía la doctora Higota está adentro. La tomas y la estudias, sopesando tus opciones. Tal vez realmente no hay ninguna otra manera. Luego ves una actualización del archivo. Se agregó un archivo adjunto mientras estudiabas el arma. Sientes que tu corazón late con fuerza en tu pecho mientras te inclinas hacia adelante y abres el archivo. El texto se ha modificado por completo. El archivo de SCP-001 es ahora un poema. Una oda al sol y a la unión definitiva. Luego un archivo de video se abre espontáneamente en la pantalla. Es un video tuyo, tomado desde atrás. Ves esas manos aceitosas y esqueléticas que te alcanzan en la oscuridad, tal como lo hicieron con la doctora Higota. En ese momento entras en pánico y disparas el arma tras de ti, con la esperanza de asustar al espíritu. En cambio, el sonido de los disparos atrae algo mucho peor. La inmensa masa de carne derretida y gritando carga hacia la oficina. Intentas bloquear la puerta, pero no es suficiente. La carne se filtra y estalla, te agarra con sus tentáculos carnosos. Gritas e intentas escapar, pero eso no te salvará. Nada te puede salvar. La carne te lleva arriba, a través de los pasillos vacíos, a la cueva. Puedes ver la luz en la distancia mientras la mancha te lleva hacia ella. No estarás solo por mucho más tiempo. De hecho, nunca más volverás a estar solo. Ahora ve a ver SCP-001, el Rey Escarlata, y SCP-001, ¿cuál es el verdadero 001? Para profundizar más en el misterio y conocimiento sobre SCP-001. Bueno, eso fue el SCP-001 cuando raya el alba.
Sigan viendo mis videos para ver cómo mi reacción a lo más SCP-001. Que lo disfruten.